Era Nochebuena y todos los niños del pueblo caminaban hacia la iglesia lejana, porque el párrafo de su aldea estaba de vacaciones. Iban bien vestidos, hablando de lo que encontrarían al día siguiente junto a los zapatos que dejarían preparados. Ropa de moda, juguetes caros, chocolates, patinetas, bicicletas. Todos menos José, que llevaba su ropa habitual raída y las mismas sandalias rotas. Varias tallas pequeñas. Su tía se las había regalado cuando tenía 4 años, diciéndole que solo tendría unas nuevas cuando cumpliera 10. Al entrar a la iglesia, al oír el órgano y ver las luces brillantes y la gente con sus mejores galas, al ver a las familias reunidas y a los padres abrazando a sus hijos, José se sintió el más desgraciado de los seres. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares Dizon. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Las sandalias de José es uno de los relatos incluidos en la antología de cuentos de Navidad de Paulo Coelho. Es una recopilación de 10 cuentos breves donde este autor brasileño reúne historias navideñas publicadas a lo largo de los años, ya sea en la prensa o en su blog. La mayoría de ellas siendo adaptaciones de leyendas tradicionales cristianas o populares con un mensaje espiritual universal. Este cuento en concreto es una versión moderna de Les Aveux du Petit Joseph, un relato sentimental del escritor francés François Coppée, que a su vez se inspira en tradiciones piadosas del siglo XIX sobre los milagros navideños y la generosidad de los pobres. En la adaptación de Paulo Coelho, José, un niño huérfano pobre y maltratado por su tía, va a misa de gallo con sandalias destrozadas y al salir ve a otro niño descalzo y compadecido. Le regala una de sus sandalias, la izquierda. Entonces regresa cojeando a su casa, alternando la sandalia restante entre un pie y el otro para no herirse. Y al día de la Navidad, en la iglesia aparece milagrosamente una estatua del niño Jesús vestida de oro, pero con una sola sandalia, la que le regaló José. Y entonces el milagro conmueve al pueblo. José recibe regalos abundantes y su tía se arrepiente. Literariamente, es una fábula clásica de redención navideña, con pobreza, con sacrificio, con anonimato del receptor y recompensa divina. Coelho nos narra con su estilo habitual, ya sea que esté sencillo, directo, sin adornos, y también añade un toque de emotividad lacrimógena en el cierre, enfatizando que el verdadero espíritu de la Navidad está en dar sin esperar nada a cambio. No hay sorpresas ni profundidad psicológica, todo está al servicio de la moraleja cristiana suavizada para un público global. Este cuento forma parte de una antología publicada cuando ya Paulo Coelho era un fenómeno consolidado, con más de 300 millones de libros vendidos y una audiencia fiel que busca mensajes de esperanza rápida. En el año 2019 fue un año de polarización mundial, como muchos recuerdan. Auge en los populismos, crisis migratorias, desigualdad creciente y, en Brasil, el país de Coelho, el primer año completo del gobierno de Bolsonaro, marcado por tensiones sociales y un discurso conservador que exaltaba los valores familiares y cristianos tradicionales. Entonces, incluir esta historia, donde un niño pobre es premiado por su bondad y el milagro restaura todo el orden, encaja perfectamente en un imaginario consolidado. La generosidad individual resuelve la miseria sin necesidad de podernos cuestionar las estructuras sociales. En el ámbito hispanoamericano y más concretamente en el español, donde la edición tuvo gran acogida, este relato resonó con la tradición católica de los milagros navideños. Piénsese, por ejemplo, en los pastorcitos o en las leyendas de los belenes vivientes. Y con la nostalgia por una Navidad más auténtica, lejos del consumismo.
y al mismo tiempo su maniqueísmo, cuando nos recuerda a los pobres buenos y los ricos, la tía mala que se redime, y su solución mágica resultan ingenuos en un mundo donde la pobreza infantil sigue siendo estructural. Como parábola navideña es meramente tierna y efectiva. En 4 páginas consigue emocionar y transmitir el clásico, donde nos dice es mejor dar que recibir. Como literatura es mínima, ya que Coelho no añade nada significativo al original de Cope, salvo hacerlo un poquito más accesible y universalista. Nos quita referencias demasiado católicas y enfatiza el corazón puro. Los detractores habituales de este autor la ven como otro ejemplo de sentimentalismo barato. Los fans lo ven como una joyita para leer en la familia la noche del 24 de diciembre. En resumen, Las sandalias de José, de Paulo Coelho, en su faceta más tradicional y menos innovadora, toma la leyenda piadosa del siglo XIX, la depura para el público del siglo XXI y la sirve caliente con azúcar navideño. No cambia tu visión del mundo, pero quizás te dejará con una lagrimita y una sensación de que no cambiará tu visión del mundo, pero sí te dejará con una lagrimita y la sensación de que al menos una noche al año los milagros pequeños son posibles. Es ideal para compartir en redes sociales o leer antes de la misa de gallo. Y bueno, a continuación vamos a leer en voz alta este cuento, pero me gustaría que antes de que lo escuches, te suscribas, nos des like y compartas con tus amigos y conocidos en WhatsApp este programa, porque de ese modo nos ayudas muchísimo a seguir leyendo en voz alta las diferentes obras que hemos estado presentando aquí en el canal a lo largo del año. Y si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho, mucho, mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto. Las sandalias de José, Paulo Coelho. Hace muchos años, tantos que ya hemos olvidado la fecha exacta, vivía en una aldea del sur de Brasil un niño de 7 años llamado José. Había perdido a sus padres muy pronto y había sido adoptado por una avariciosa tía que, aunque tenía mucho dinero, apenas gastaba algo con su sobrino. José, que jamás había conocido el sentimiento del amor, creía que la vida era así, y no se enfadaba por eso. Como vivían en un barrio de gente rica, su tía forzó al director del colegio a aceptar a su sobrino, pagando solo 1/10 parte de la mensualidad y amenazándolo con protestar ante el alcalde si no lo hacía. El director no tuvo elección, pero siempre que podía, les decía a sus profesores que humillaran a José, esperando que de esa manera se portaran mal y valerse de ese modo de un pretexto para expulsarlo. Sin embargo, José, que jamás había conocido el amor, creía que la vida era así y no se enfadaba por eso. Llegó la Nochebuena. Todos los alumnos fueron obligados a asistir a la misa en una iglesia lejos del pueblo, ya que el sacerdote del lugar estaba de vacaciones. Y por el camino los niños y las niñas hablaron sobre lo que iban a encontrar en sus zapatos a la mañana siguiente. Ropa de moda, juguetes caros, chocolates, patinetas, bicicletas. Todos iban bien vestidos, como siempre en los días especiales, salvo José, que seguía vistiendo ropa zarapastrosa y calzando unas sandalias gastadas y demasiado pequeñas para sus pies. Su tía se las había dado cuando solo tenía 4 años y le había dicho que no le daría otras hasta que cumpliera 10. Algunos niños le preguntaron por qué era tan miserable y le dijeron que se avergonzaban de tener un amigo que vestía y calzaba de esa manera.
pero como José no conocía el amor, no se enfadaba por eso. Sin embargo, cuando entró en la iglesia, oyó el órgano y vio las luces encendidas, la gente bien vestida, las familias unidas y los padres abrazando a sus hijos, y José se sintió la más miserable de las criaturas. Después de la comunión, en vez de volver a su casa con el grupo, se sentó en la entrada de la capilla y se puso a llorar. Aunque no conocía el amor, ahora entendía lo que era estar solo, desamparado, abandonado por todos. En ese momento vio a un niño a su lado, descalzo, que parecía tan miserable como él. Como nunca lo había visto, y dedujo que debía haber caminado mucho para llegar hasta ahí, deben de doler mucho los pies a ese chico, pensó. Voy a darle una de mis sandalias, así por lo menos alivio la mitad de su sufrimiento. Porque, aunque no conocía bien el amor, José conocía el sufrimiento y no deseaba que los demás sintieran lo mismo que él. Le dejó una de sus sandalias al chiquillo y volvió con la otra. De vez en cuando la cambiaba de pie para no lastimarse mucho con las piedras del camino. En cuanto llegó a la casa, la tía vio que su sobrino había perdido una de las sandalias y lo amenazó. Si no conseguía recuperarla antes de la mañana siguiente, sería severamente castigado. José se fue a la cama sintiendo miedo, pues conocía los castigos que solía aplicarle su tía. Se pasó la noche temblando por miedo. Apenas pudo conciliar el sueño y cuando ya estaba a punto de conseguir dormirse, oyó muchas voces en la sala de estar. Su tía entró corriendo en la habitación, preguntándole qué había pasado, y todavía aturdido, José salió de su cuarto y vio que la sandalia que le había dejado al niño estaba en medio de la sala, cubierta de todo tipo de juguetes, bicicletas, patinetas y ropa. Los vecinos gritaban, decían que a sus hijos les habían robado, ya que no habían encontrado nada en sus zapatos cuando se despertaron. Entonces apareció apresuradamente el sacerdote de la iglesia en la que había celebrado la misa. A la entrada de la capilla había aparecido una estatua de un niño Jesús vestido de oro, pero con una sola sandalia en los pies. Inmediatamente se hizo el silencio, la comunidad alabó a Dios y sus milagros, la tía lloró y pidió perdón, y el corazón de José se llenó de energía y del significado del amor. Paulo Coelho, 2006. Basado en un cuento de 1903 de François Coppre. Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?